A los programas de televisión les encanta sorprendernos con muertes repentinas de personajes, pero a veces la historia toma un giro escalofriante, porque el actor realmente falleció en la vida real. Difumina la línea entre la ficción y la realidad de maneras que dejan a los fanáticos atónitos y con el corazón roto. Entonces, ¿cómo lo manejan los guionistas cuando las cámaras deben seguir rodando? Pero la estrella se ha ido para siempre. Hoy estamos viendo 25 muertes en programas de televisión que fueron realmente reales. John Spencer. Cuando hablas de actuaciones poderosas en televisión, el papel de John Spencer como Leo McGarry en The West Wing es imposible de ignorar. Interpretó al jefe de gabinete del presidente Jed Bartlet, aportando seriedad, calidez y un ingenio mordaz que los fanáticos adoraban. Leo no era solo una figura política. Era el corazón del programa, un hombre con defectos y demonios, pero también con una lealtad profunda. Pero en 2005, durante el rodaje de la temporada final, ocurrió una tragedia. Spencer murió repentinamente de un ataque al corazón a los 58 años. El momento no podría haber sido más dramático ni desgarrador. En pantalla, Leo estaba en medio de su campaña para vicepresidente. Los guionistas no tuvieron más remedio que incorporar la pérdida real en el guión. En el episodio culminante de la noche electoral de la temporada, Leo también muere de un ataque al corazón, dejando a los personajes y espectadores igualmente atónitos. Las consecuencias fueron desgarradoras. Ver al presidente Bartlet y al resto del elenco afligirse reflejaba el dolor real que los actores sentían detrás de las cámaras, y de alguna manera le dio a la audiencia la oportunidad de llorar a Spencer junto a ellos. No era solo un personaje que se iba, se sentía como si un agujero hubiera sido perforado directamente en el núcleo del programa. Lee Thompson Young. Los fans de Rizzoli and Isles amaban a Barry Frost, el detective experto en computadoras interpretado por Lee Thompson Young. Frost no era solo un alivio cómico, era agudo, confiable y aportaba equilibrio al mundo áspero de la resolución de crímenes. Su intercambio de bromas con Jane Rizzoli le daba al programa algunos de sus momentos más genuinos, y se podía notar que el público le tenía un cariño especial. Luego, de la nada, en 2013, Young falleció mientras la cuarta temporada aún se estaba filmando. La noticia golpeó como un tren de carga. De repente, esta brillante presencia en pantalla desapareció y el programa tuvo que decidir cómo manejarlo. En lugar de reemplazarlo, los guionistas le dieron a Frost una salida respetuosa. Escribieron la muerte de su personaje en la historia, explicando que murió en un accidente de coche, y lo siguieron con un episodio de homenaje conmovedor. El dolor que viste del elenco no era solo actuación, era real. Los compañeros de reparto lucharon por contener las lágrimas, y el silencio en algunas escenas decía más que cualquier diálogo. Los fans quedaron en shock, viendo desaparecer a un personaje favorito de una manera que se sintió brutalmente definitiva. Mostró que a veces la televisión no es solo entretenimiento, es un reflejo de la pérdida humana real. Phil Hartman. Phil Hartman fue una leyenda de la comedia, desde sus años destacados en Saturday Night Live hasta su aguda interpretación en News Radio. Tenía un don para hacer que incluso las líneas más simples estallaran de humor. Su papel como Bill McNeil, el pomposo pero curiosamente adorable presentador de noticias, era puro Hartman, engreído, ingenioso e inolvidable. Pero la tragedia golpeó entre las temporadas 4 y 5 de News Radio. El repentino fallecimiento de Hartman significó que el programa tenía que avanzar sin una de sus estrellas más brillantes. En lugar de fingir que Bill simplemente se había ido, los guionistas tomaron la audaz decisión de reconocer su muerte directamente. El estreno de la temporada se convirtió en un homenaje, con el elenco lidiando con el repentino fallecimiento de Bill. Lo que lo hizo tan poderoso fue que podías ver el verdadero dolor del elenco derramándose en la ficción. La risa y la tristeza chocaron de maneras que solo un programa como News Radio podía manejar. Los fans sintonizaron esperando comedia, pero lo que obtuvieron fue una despedida que se sintió desgarradoramente real. La ausencia de Hartman perduró durante el resto de la serie, recordando a todos que a veces las personas más divertidas dejan los vacíos más grandes. Marcia Wallace. Si viste Los Simpson durante sus años dorados, conoces a Edna Krabappel, la sarcástica maestra fumadora empedernida que no tenía paciencia para las interminables travesuras de Bart. Era aguda, cínica y divertida, con esa risa inolvidable que cortaba el caos de la escuela primaria de Springfield. Y detrás de la voz estaba Marcia Wallace, quien le dio a Edna su mordacidad y su alma. En 2013, Wallace falleció inesperadamente. En lugar de retirar silenciosamente al personaje, los Simpson decidieron honrar su legado. La broma de la pizarra de Bart decía: «Te extrañaremos mucho, señora K». Fue simple pero devastador. Un guiño que los fanáticos de toda la vida entendieron al instante. Episodios posteriores hicieron referencia a la ausencia de Edna con homenajes conmovedores, consolidando que Springfield nunca sería lo mismo sin ella. La muerte de Edna no fue dramatizada con fanfarria, fue tratada con sutileza.
y respeto, y eso fue lo que lo hizo tan emotivo. Ver a Bart y a los otros personajes continuar sin ella fue un recordatorio de cuánto puede significar una voz para un programa. Para los espectadores, Edna no era solo un personaje de dibujos animados, era una piedra angular de la televisión infantil. Perderla se sintió personal. Nicholas Colasanto. En Cheers, cada personaje tenía su encanto, pero ninguno calentó corazones como Coach. Ernie Pantuso, interpretado por Nicholas Colasanto, era el adorable y despistado barman del bar con un corazón tan grande como la base de fanáticos de los Red Sox. Sus inocentes comentarios y consejos paternales lo convirtieron en el favorito de los fanáticos en poco tiempo, pero a mitad de la tercera temporada ocurrió una tragedia. Colasanto, quien había estado luchando con problemas de salud, murió de un ataque al corazón en 1985. De repente, la pandilla de Cheers y la audiencia tuvieron que imaginar ese acogedor bar de Boston sin su alma más gentil. Por un tiempo, el programa explicó su ausencia, pero para el estreno de la cuarta temporada, los guionistas confirmaron que Coach había fallecido. La pérdida fue palpable. Woody Harrelson fue presentado como Woody Boyd, otro camarero dulce, pero despistado, para llenar el vacío. Pero no importaba lo bueno que fuera Woody, los fanáticos siempre sentían la sombra de Coach sobre el bar. El final incluso volvió a él, rindiéndole homenaje una última vez. El fallecimiento de Coach no fue solo el final de un personaje, fue un recordatorio de que las comedias de situación, por muy divertidas que sean, no pueden escapar del dolor real de la vida. Red Fox. Red Fox ya era un ícono de la comedia gracias a Sanford & Son, donde hizo de "You Big Dummy" una de las frases más citadas de la televisión. Pero a principios de los años 90, regresó al mundo de las comedias con The Royal Family, interpretando a Alfonso Royal, un abuelo gruñón pero adorable que se adapta a un hogar ajetreado. Los fans estaban emocionados de ver a Fox de regreso en la televisión en horario estelar, pero la tragedia ocurrió casi de inmediato. En 1991, mientras ensayaba en el set, Fox se desplomó por un ataque al corazón y nunca se recuperó. El momento fue tan impactante que algunos miembros del equipo supuestamente pensaron que estaba bromeando, ya que Fox había construido su carrera con caídas dramáticas y falsos gestos de agarrarse el corazón. Esta vez, sin embargo, fue dolorosamente real. Los productores enfrentaron una decisión brutal. Con su estrella ausente, tras solo unos pocos episodios, decidieron continuar la serie, reestructurándola en torno al elenco sobreviviente. Explicaron el fallecimiento de Alfonso dentro del programa, pero era obvio que faltaba algo enorme. Las calificaciones pronto bajaron y el programa fue finalmente cancelado después de una temporada. La repentina muerte de Fox dejó una marca permanente en la historia de la televisión. Era como si la comedia televisiva misma hubiera perdido uno de sus pilares más importantes justo allí en el escenario. Para los fanáticos, el final de The Royal Family no se trataba solo de un programa. Se trataba de perder a una leyenda que nunca podría ser reemplazada, Michael Conrad. Si alguna vez viste Hill Street Blues, nunca olvidarás la icónica llamada de lista que iniciaba casi todos los episodios. De pie al frente estaba el sargento Phil Esterhaus, interpretado por Michael Conrad, diciendo la frase inmortal, "Tengan cuidado ahí fuera". No era solo una línea. Se convirtió en el latido del programa, una advertencia que mezclaba preocupación paternal con la dureza policial. Luego, a mitad de la cuarta temporada de la serie en 1983, Conrad falleció de cáncer. La pérdida fue especialmente dura, porque su personaje estaba profundamente ligado al ritmo del programa. En lugar de escenificar una muerte dramática en pantalla, los guionistas le dieron a Esterhaus una despedida sorprendentemente tranquila. Revelaron que había muerto de un ataque al corazón mientras hacía el amor. Sí, fue inusual e incluso un poco impactante, pero encajaba con el realismo peculiar del programa. Hill Street Blues no trataba de heroísmos brillantes, se trataba de la vida en toda su desorden, y el fallecimiento de Esterhaus capturó eso perfectamente, inesperado, humano y desgarrador. La ausencia de Conrad dejó un vacío que nunca podría ser realmente llenado. Su frase se convirtió en más que un eslogan. Se transformó en un legado, llevado tanto por los fanáticos como por sus compañeros actores. Ver esa llamada inicial sin él era como entrar en una habitación sin su ancla. Para muchos, Esterhaus sigue siendo el verdadero alma de Hill Street Blues, mucho después de que los créditos finales pasaron. Jack Sue. Si amas las comedias clásicas, probablemente recuerdes Barney Miller, la peculiar comedia de la estación de policía que mezclaba humor agudo con cálida camaradería. Una de sus estrellas más brillantes fue Jack Sue, quien interpretó al sargento Nick Yamana. No era ostentoso, pero su humor seco y su terrible café se volvieron legendarios. Su entrega impasible le dio al programa un sabor único, convirtiéndolo en el favorito de los fanáticos. En 1979, la vida de Sue fue truncada por el cáncer. Falleció durante la quinta temporada del programa, y en lugar de fingir que no pasó nada, el elenco y el equipo de producción
quien hizo algo extraordinario. Rompieron el personaje durante todo un episodio titulado Recordando a Jack Sue. Los actores se sentaron, recordando a su verdadero colega y levantando tazas de café en su honor. No era solo televisión, era emoción cruda y sin guión. Los fans no estaban viendo a personajes llorar, estaban viendo a amigos despedirse. Ese episodio se convirtió en uno de los momentos más conmovedores en la historia de las comedias, demostrando que la risa y el dolor pueden compartir el mismo espacio. La ausencia de Yemana dejó un vacío notable en la comisaría, pero su legado vivió en las reposiciones y en la memoria de cualquiera que alguna vez se atragantó con una taza del café de Yemana. Era agridulce, divertido y profundamente humano, al igual que Jack Sue mismo. George Reeves. Antes de que los superhéroes dominaran la taquilla, George Reeves era el rostro de Superman en la televisión. De 1952 a 1958, llevó la capa en Adventures of Superman, aportando encanto y fuerza al Hombre de Acero. Los niños lo adoraban, y para muchos él fue su primer superhéroe, pero la vida de Reeves fuera de la pantalla era complicada. En 1959 murió repentinamente a los 45 años, dejando a los fanáticos atónitos. El momento no pudo haber sido peor. El programa lo había convertido en un ícono cultural, y los niños de todo Estados Unidos realmente lo veían como Superman hecho realidad. Cuando se difundió la noticia de su muerte, algunos padres incluso tuvieron dificultades para explicárselo a sus hijos. Después de todo, ¿cómo podría Superman haberse ido? La serie nunca regresó en su forma original, y el fallecimiento de Reeves efectivamente terminó el programa. Las repeticiones continuaron, pero siempre había una nube sobre ellas, un recordatorio de que el héroe invencible no era invencible después de todo. Para la televisión, la muerte de Reeves fue una lección impactante. A veces, el mito no puede sobrevivir al hombre, y para los fanáticos, verlo volar por los cielos en blanco y negro adquirió un matiz agridulce. Cada arriba, arriba y fuera se convirtió en un recuerdo de lo que podría haber sido si su Superman hubiera vivido más tiempo. Miguel Ferrer. Miguel Ferrer tenía un talento para interpretar personajes intensos, y su papel como el subdirector Owen Granger en NCIS Los Ángeles no fue la excepción. Gruñón, directo y con un sentido del humor astuto, Granger se convirtió en una parte clave del equipo. A los fans les encantaba cómo se enfrentaba a la autoridad, pero siempre cumplía cuando importaba. Sin embargo, detrás de las cámaras, Ferrer estaba enfrentando una batalla muy real. Diagnosticado con cáncer de garganta, continuó trabajando en el programa incluso mientras su salud empeoraba. En 2017, Ferrer falleció, dejando un gran vacío en el elenco y en los corazones de los fans. Los guionistas eligieron no ignorar su ausencia. En su lugar, le dieron a Granger una salida que reflejaba la lucha real de Ferrer. Se reveló que su personaje estaba luchando contra una enfermedad grave, y en lugar de consumirse en una cama de hospital, Granger se fue para pasar sus últimos días con su familia. Fue una manera sutil, pero conmovedora, de honrarlo. Los fans notaron el cuidado que los guionistas pusieron en la despedida. No fue llamativa ni exagerada, fue respetuosa, sincera y real. Para un programa construido sobre la acción y el suspense, reducir la velocidad para honrar la vida de Miguel Ferrer fue uno de sus momentos más poderosos. Andy Whitfield. Cuando Spartacus Blood and Sand se estrenó en 2010, la actuación de Andy Whitfield como el héroe gladiador fue electrizante. Tenía el carisma, la presencia física y el rango emocional para llevar la historia brutal pero profundamente humana. Tanto los espectadores como los críticos lo aclamaron como una estrella revelación. Pero justo cuando su carrera estaba despegando, ocurrió una tragedia. A Whitfield le diagnosticaron linfoma no Hodgkin. A pesar del tratamiento, su salud empeoró y falleció en 2011 con solo 39 años. Los fans estaban devastados, no solo porque perdieron a un talento en ascenso, sino porque se había convertido en sinónimo de Spartacus mismo. El programa tenía que continuar, pero la transición fue delicada. Otro actor, Liam McIntyre, fue elegido para el papel. Sin embargo, los productores se aseguraron de rendir homenaje a Whitfield. La serie precuela, Dioses de la Arena, fue en parte diseñada para darle tiempo para el tratamiento. Pero después de su muerte, la serie lo honró en temporadas posteriores con sutiles reconocimientos y dedicatorias. Los espectadores todavía hablan de cómo Whitfield definió el papel. Para muchos, él era Spartacus. Cada vez que el personaje lanzaba un grito de guerra, los fanáticos recordaban al actor que le dio vida y se fue demasiado pronto. Su legado se cimentó no por cuánto tiempo interpretó el papel, sino por la intensidad con la que lo hizo. Dana Hill. La actuación de voz a menudo pasa desapercibida, pero Dana Hill tenía un don para hacer que los personajes animados saltaran de la pantalla. Conocida por su voz ronca y infantil, dio vida a la amiga de Max en Goof Troop y apareció en Incontables.
Dibujos animados durante los años 80 y 90. No era solo otra voz en la cabina. Sus interpretaciones tenían personalidad por todas partes. Pero detrás del micrófono, Hill luchaba con problemas de salud relacionados con la diabetes. A mediados de la década de 1990, las complicaciones empeoraron, y en 1996 falleció con solo 32 años. La pérdida dejó atónitos a los fanáticos que habían crecido con su voz, pero nunca conocieron su rostro. Cartoon Network y Disney reconocieron su fallecimiento discretamente, y colegas en la industria rindieron homenaje a su talento. Era un recordatorio de que incluso en la animación, donde los personajes pueden vivir para siempre, las personas que les dan vida no son inmortales. Para los espectadores, escucharla en reposiciones se volvió agridulce. Esa voz instantáneamente reconocible llevaba ecos de su lucha, su perseverancia y su arte. Puede que no haya sido un nombre conocido, pero para los niños de los años 90, las actuaciones de Dana Hill están grabadas en la memoria. Su fallecimiento demostró que incluso las voces detrás de los dibujos animados pueden dejar una huella tan grande como las estrellas frente a la cámara.